Hola a todos, espero que anden bien. Y bueno, vamos a avanzar un poquito. Ya vimos movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Y hoy vamos a ver fuerzas e interacciones. Para cambiar la velocidad de un objeto, ponerlo en movimiento, detenerlo, deformarlo, romperlo, es necesario aplicar una fuerza. Entonces, la fuerza es la causa del movimiento, es lo que me provoca que un objeto se mueva. La fuerza se aplica, se ejerce o actúa sobre un objeto o una persona. Y si no, también podemos decir que es ejercida por otro objeto u otra persona. En otras palabras, hay una interacción entre los cuerpos. Siempre que yo aplique una fuerza, voy a estar interactuando con el objeto al que le estoy aplicando la fuerza. Por ejemplo, levantar una caja, empujar una botella, empujar un auto, levantar el teléfono, ¿sí? El celular. Todo eso es una interacción desde mi persona hacia el objeto que yo estoy tratando de mover. Existe una clasificación de fuerzas que es por contacto y a distancia. Las fuerzas por contacto son aquellas que actúan, como bien dice la palabra, al contacto directo. O sea, yo tengo que tocar el objeto para que éste se mueva. Las fuerzas a distancia son aquellas que actúan sin necesidad de tocar los cuerpos. Por ejemplo, los clavos con los imanes. El imán no necesita tocar los clavos para que estos se acerquen. Directamente lo acercas un poquito y los clavos van a ir directo hacia el imán. Es lo mismo con las agujas de coser. O con nosotros con el planeta Tierra. ¿Por qué nos caemos? Y porque en realidad estamos interactuando con el planeta Tierra. Lo que hay es una atracción entre el planeta y nosotros. ¿Sí? Bien. La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Se acuerdan que habíamos visto los vectores y los escalares? ¿Sí? Los escalares eran solo números. En este caso la fuerza es un vector, ¿sí? Va a tener punto de origen, sentido, módulo y dirección. La fuerza se representa como esa flecha que dibujamos dependiendo hacia dónde se está dirigiendo y puede modificar el estado de movimiento de un cuerpo o producir deformaciones en él. ¿Cómo serían deformaciones? Por ejemplo, amasar pizza. Cuando yo amaso pizza le estoy aplicando una fuerza a esa masa, pero no le estoy haciendo que se mueva, ¿sí? La estoy deformando, le estoy dando otra forma. Entonces, puedo producir un movimiento o una deformación. Cuando hay un choque de autos, se produce esa deformación porque no solo hay movimiento, sino que hay una ruptura entre los dos vehículos. La unidad en el sistema internacional es el newton. Lo vamos a medir en newton. Esto lo vamos a ver más en profundidad la clase que viene. Un newton es la fuerza que al aplicarse sobre una masa de 1 kilo le provoca una aceleración de 1 metro sobre segundo. O sea, si yo tengo cualquier cosa, no importa lo que sea, un vaso, una jarra, lo que sea, que pese 1 kilo y le aplico 1 newton, la fuerza de 1 newton, se va a acelerar con 1 metro sobre segundo. Efectos que tienen las fuerzas. Como bien dijimos antes, cambios de velocidad o aceleración, ¿sí? La fuerza está muy relacionada con la masa y la aceleración de los cuerpos. Y deformaciones, como bien dijimos hasta ahora. Bien, vamos entonces a representar las fuerzas en distintos movimientos. Por ejemplo, yo acá tengo una pesa y quiero levantarla. ¿Sí? Yo la levanto mediante esta soga y una polea.
Entonces voy a tener una fuerza que va a ser la soga, ¿sí? La soga va a ejercer una fuerza sobre esta pesa de este lado hacia arriba. Pero cuando pasa todo por encima de la polea, lo que hace la polea es cambiar la dirección de la fuerza. Entonces yo del otro lado lo que hago es una fuerza hacia abajo. Si yo quiero levantar esta pesa, hago una fuerza hacia abajo. En el caso de este tornillo, ¿sí? Se realiza un torque, tengo que girar esto. Entonces depende hacia dónde lo gire, esto se va a enroscar o va a salir hacia afuera. Si lo giro, por ejemplo, hacia aquel lado, puede ser que se enrosque hacia adentro, va a girar en sentido horario, y hacia el otro lado va a girar en sentido antihorario. Depende siempre de cómo lo miremos. Yo puedo elegir este vector o este vector. Los dos a la vez no se va a producir nunca, ¿sí? Porque o la hago girar para un lado o la hago girar para el otro. Y por otro lado, tenemos partir un tronco a la mitad con unas cuñas. ¿Cómo voy a aplicar la fuerza para partir este tronco? Hacia abajo, ¿sí? Yo voy a tener que aplicar fuerza en las dos cuñas hacia abajo. Bien, esta es la representación de los vectores. Ahora, si en una de estas cuñas yo tuviera que hacer más fuerza, el vector sería más largo. El módulo de este vector me va a dar como resultado mayor fuerza o menor fuerza, dependiendo si es más largo o más corto. Les envié un archivo con la teoría sobre este tema, y al final del mismo tiene para hacer unos ejercicios de este estilo, en donde tienen que poner hacia dónde van las fuerzas. Bueno, los dejo hasta la clase que viene, el miércoles que viene, que vamos a seguir profundizando en este tema. Hasta luego.